y han sido, digamos, de un resultado positivo, y todo lo que lo respalda detrás, toda la normativa. Entonces, bueno, pues el primero es por qué y cómo lo hemos querido hacer, dónde estamos ahora mismo en ENAIRE y hacia dónde vamos. Como introducción, pues para todo el mundo entiendo que con unas siglas u otras, pues un sistema de comunicaciones voz es el sistema que nos permite que pilotos y controladores puedan hablar, y controladores también. También hay otros usuarios administrativos que no son controladores, como Flow, como posiciones técnicas, que también hacen uso del sistema. Y el cambio o el paradigma al cual nos enfrentamos es las comunicaciones de voz sobre IP. Es decir, pasamos de un contexto en el cual hay circuitos, en el cual hay protocolos que vienen de la ITU, a un contexto que más viene del mundo de Internet. ¿Y por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero ¿hacia dónde queremos llegar? Pues a este, digamos, objetivo que está marcado aquí, que es que podamos acceder desde cualquier sitio, a cualquier frecuencia, a cualquier usuario, desde cualquier centro. Es decir, veremos que hay dos razones por las cuales hay que mover o es conveniente moverse hacia este mundo. Uno es una serie de necesidades, y además que se nos abre una serie de oportunidades. Situarnos en el contexto de ENAIRE. En ENAIRE, los sistemas de comunicaciones voz normalmente son, casi el 99%, son en configuración dual, es decir, que tenemos dos cadenas. Normalmente el sistema, tanto en una cadena como en la otra, tienen la misma funcionalidad. De hecho, en muchos casos es exactamente el mismo contexto o el mismo concepto, pero con diferente implementación. Y a su vez tenemos un último recurso, que es un sistema más pequeño, pero igualmente capaz. Y la única excepción sería en las torres pequeñas, donde, digamos, esta configuración dual pues es de alto coste para, digamos, estas torres pequeñas. Entonces, con este punto de partida, pues nos encontramos en una situación inicial donde, como se puede ver, todas las comunicaciones normalmente eran por circuitos, bien sea de baja velocidad o circuitos basados en canales de 2 megas, y la única red existente era la red pública, o bien por un acceso directo a la red, o bien a través de pequeñas centrales que había en cada centro de control. Esta solución, perfectamente operativa, es una solución que solamente permite comunicaciones con quien estás interconectado. Hacia el mundo en el cual vamos es un mundo en el cual lo que hay son redes. Es decir, ENAIRE plantea como red principal la red de voz y de datos, o red incluso multimedia, para interconectar los sistemas que, como vimos, pues ENAIRE llega a tener hasta 3, el A, el B y un último recurso. Y hay una red que le permite acceder a cualquier emplazamiento radio o a cualquier centro de control. A su vez tenemos colaterales extranjeros, pero no tenemos conexión directa con ellos. Entonces, la otra red que nos da acceso al colateral extranjero es la red PENS, que es una red paneuropea. Es decir, el consorcio europeo ha determinado una red, una especie de backbone, que permite que todo el mundo pueda hablar con todo el mundo a través de sus propias redes. Y esa red es a través de la que conseguimos hablar con nuestros colaterales extranjeros, pero utilizando nuestra red. Lo que se está ya definiendo, que a nivel militar también hay una red en la cual nuestra red se conecta a la red militar, y solo en casos excepcionales, porque haya usuarios militares en nuestra dependencia, ellos se conectan o se pueden conectar directamente. Pero por temas de seguridad siempre se hace a través de las redes. Y seguimos teniendo la red pública. O sea, la red pública, que antes era la única red como tal, ya es una más. Entonces, por ver un poco el panorama que tenemos de un contexto basado en circuitos dedicados a un contexto de red, es un cambio profundo. Entonces, bueno, de forma resumida, podemos ver que, digamos, a nivel de radio, ¿hacia dónde vamos? Pasamos, por ejemplo, de circuitos punto a punto, como hemos dicho, a establecer sesiones, origen-destino. O sea, que un usuario solicita, establecer una sesión con un colateral independiente de donde esté. Antes
en el mundo de los circuitos, si no teníamos esa conexión física punto a punto, no podíamos hablar con ese colateral. Mientras que ya a través de estas redes que todas están interconectadas, podemos establecer a través de una sesión su comunicación. Teníamos protocolos basados en la I2 ya, digamos, un poco limitantes. Ahora se ha desarrollado el protocolo ATC-SIP Radio, que está basado en Internet, que nos da esa flexibilidad. Es decir, estos protocolos siguen existiendo, pero hay una migración progresiva hacia el mundo IP. Las funcionalidades, pues antes normalmente estaban a nivel de radio en la posición, a veces estaban en un elemento centralizado, pero ahora la inteligencia está en servidores. Y entonces se permite funcionalidad avanzada que antes era muy compleja hacerla con los sistemas, digamos, TDM, PCM. Entonces, funcionalidades como selección de la mejor señal, detección de transmisión radio simultáneas, control automático a ganancia, cumplir la reglamentación de HF-IP, conexiones a la red de SAT Voice IP. En el mundo, digamos, legacy, pues la conmutación, si tenías dos sistemas duales para utilizar un sistema u otro, tenías que conmutar los circuitos. En el mundo IP es simplemente establecer esa sesión que decíamos, quiero hablar a través de un sistema, o si un sistema conmutado, solicito sesión, y es bastante, digamos, sencillo comparativamente. Y la seguridad, algo muy importante, siempre estaba basada en la capacidad que tenía el operador de dármela. Ahora mismo, si tú te provees de los medios como Session Border Controllers o Firewall, la seguridad, digamos, la activas en propio. En telefonía es una situación muy equivalente, con la diferencia que normalmente se tenían muchos protocolos muy diferentes, desde protocolos de, bueno, pues prácticamente del siglo pasado, como el protocolo de batería local, hasta protocolos analógicos de los años 60-70. Y estos protocolos son limitantes en el sentido que son adaptados de la I2 y que además, pues en muchos casos no permiten flexibilidad en cuanto, digamos, tenían limitaciones de establecimiento de llamada porque utilizan señales de línea y de registro que, digamos, esos tiempos pueden limitarlos si son llamadas que requieren hacer tránsito. Y procesos que son muy útiles, como es la sectorización, que consiste en mover un sector o juntar sectores y cambiarlos, era más complejo y, digamos, solo lo hacían los sistemas más avanzados. Ahora mismo en los sistemas modernos, los usuarios, los sectores, se registran o se desregistran un poco como tenemos ahora mismo con la telefonía móvil. Nos registramos en una estación o en otra y las comunicaciones son transparentes. La comunicación era muy complicada y igualmente la seguridad o te la daba el protocolo porque tú tenías líneas dedicadas o te la daba el telco, pero es siempre una seguridad más débil. Mientras que en el mundo IP puede ser más frágil porque todo está interconectado, pero tenemos sistemas que nos permiten una seguridad en función, digamos, de la funcionalidad que activemos. Bueno, pues en el caso particular de NAIRE, el por qué nos fuimos fue porque, digamos, entendimos que teníamos una amenaza, es decir, los circuitos que nos proveían los operadores de analógicos y de baja velocidad ya nos habían notificado que iban a ser dados de baja. A su vez, también teníamos una importante obsolescencia tecnológica en los sistemas que estábamos utilizando. Entonces, entendemos que será un panorama muy similar en todos los ANSPs, pero en el caso de NAIRE fue el condicionante, la posible amenaza de extinción de estos circuitos ya comunicado por el operador. Pero además vimos que había una serie de oportunidades. Entonces, esas oportunidades en las cuales pues, podíamos implementar nueva funcionalidad y que además los sistemas modernos normalmente permiten que los costes de despliegue, porque son normalmente extensiones de redes, switches, servidores, son más fáciles de, digamos, de desplegar y a su vez de mantener, tienes menos componentes, menos repuestos. Entonces, no solamente eran necesidades específicas de NAIRE, ¿no? En NAIRE, en el contexto global de tráfico aéreo, vimos que eran comunes a otros ANSPs y Eurocae, que es la organización internacional para, o sea, es European Civil Aviation Equipment,
ante esta posible necesidad, empezó a definir estándares que se materializó en estos documentos, que es EDES, que son Eurocae Documents, que desarrolló a lo largo del tiempo. Entonces, si ya teníamos los documentos que, digamos, Eurocae había proporcionado, estamos en un punto interesante de cómo hacerlo. Y aquí es lo que puede diferenciar cómo lo haga un país o lo haga otro, ¿no? En Enaire se toma la decisión de tener una infraestructura única, es decir, tener una única red en la cual vayan voz y datos. Eso fue una decisión estratégica y además se decidió que la gestión fuera interna, es decir, Enaire compra routers, Enaire compra equipamiento de switches, Enaire adquiere los compromisos de hacerlo, y al telco únicamente se le solicita que nos dé un acceso, un ancho de banda y cumpla una calidad de servicio. Y además Enaire toma una decisión que ha sido acertada, es decir, donde es posible contrata a 2 operadores. En este caso a British Telecom y a Telefónica. Y permite, digamos, en el caso de que hubiera un problema con un operador puntual o, bueno, pues seguir teniendo la garantía de acceso. Y a nivel de equipos terminales, siempre cumpliendo ese estándar que había definido Eurocae, que llamamos por el estándar C, pues adquiere radios, adquiere SCVs, adquiere pasarelas, luego veremos lo que es una pasarela, y adquiere sistemas de grabación, pero ya voz sobre IP. Pero claro, el problema siempre surge que esto hay que hacerlo sin que sea disruptivo y además que, digamos, tenemos que hacerlo de una manera muy suave, es decir, muy progresivo. Entonces, la única forma que se ve en el contexto de todas las NSP es desarrollar un componente que se llama gateway o pasarela, que permite, manteniendo los sistemas antiguos donde, digamos, se tienen, montando estas pasarelas, nos permite pasar del mundo legacy al mundo IP, y eso garantiza desacoplar los procesos. Cuando se tiene muchas estaciones radio, se tienen muchos centros de control, no se puede cambiar todo a la vez. Entonces, a través de estas pasarelas y teniendo ya la red, que es lo primero que hay que tener, la red, es posible hacer una migración progresiva. Esta figura un poquito ilustra el modelo, es decir, si ya tengo la red IP, REDAN en el caso del nombre de Enaire, si yo tengo un sistema legacy que utiliza unos protocolos legacy que no puedo cambiar porque este sistema es un sistema legacy, le pongo una pasarela cable IP y actúo como una especie de diccionario. ¿Bien? Igualmente en la radio, cambio el protocolo. En aquellos sitios donde por contrato ya puedo poner un sistema IP nativo, consigo que todo esté sincronizado. Este componente es un componente, digamos, que es el SBC, que sí veremos luego cómo es necesario. Además, este esquema es un esquema general, es decir, es un esquema, digamos, acordado dentro del contexto de Eurocae, como luego veremos. La solución a nivel de equipamiento de Enaire, pues, ha sido adquirir equipos a través de contratos abiertos con diferentes proveedores. Entonces, para la red, pues, digamos, ha sido Juniper, hemos visto que tenemos 2 operadores, para el Session Border Control el seleccionado ha sido AudioCodex. Para los accesos a red pública también tenemos 2 operadores, Vodafone y Telefónica, y luego para los equipos terminales pues tenemos diferentes fabricantes. Todos tienen que ser compatibles con voz sobre IP. En radio Rodesbar, Jotron, Telerad, en grabación SC, Jotron, Retia, en las pasarelas, este elemento que hemos hablado que es fundamental, pues Frequency y núcleo. O sea, aparentemente todo parece un grave problema en todo esto. Que aunque tienes la diversidad de fabricantes y te garantizan que no tienes un punto común de fallo porque tienes diversidad, el verdadero reto es la interoperabilidad. Es garantizar que todos estos componentes, entre ellos, son interoperables. Es decir, puedes
utilizar indistintamente uno y otro. Cuando solo tienes un proveedor, tienes el riesgo de un punto común de fallo, pero no tendrías problemas de interoperabilidad. En ese compromiso, eNaire decidió elegir la diversidad y asegurar la interoperabilidad. ¿Y cómo lo ha hecho eNaire para garantizar la interoperabilidad? Pues eNaire se compromete a montar un laboratorio multifabricante, que es esto que aparece en la figura, en la cual con cada contrato de un equipamiento radio se monta en ese laboratorio un equipo para garantizar que, como podemos ver en la parte superior derecha, equipos de Rode, equipos de PAE, de Jotron, de Telerad son interoperables con sistemas, con SCVs, que pueden ser, digamos, de Indra, pueden ser de Núcleo, que es otro fabricante, o pueden ser de Frequentis. Igualmente, nos encontramos en la parte de telefonía. O sea, aunque los SCVs que tenemos aquí son de telefonía, pero para garantizar, por ejemplo, en la pasarela de Red Pública, pues tenemos AudioCodec. Para grabación, Jotron, Tretia. Y todos los tenemos que interconectar y hacer pruebas de todos contra todos, gracias a montar un emulador de red, para que se pareciera a lo que luego nos encontraríamos. En este emulador de red, que es de Itrinegy, que es otro fabricante, lo que, digamos, forzamos latencias, pérdida de paquetes, generamos, digamos, situaciones en las cuales intentamos ver cómo se comportarían los sistemas. Es decir, si tenemos una estación radio alejada, intentamos meter latencias para ver cómo se comporta, por ejemplo, la mejor selección de una señal. Y a su vez, cuando queremos poner en operación con un colateral, tenemos posibilidad de conectarnos a la red real, a la red real, y a su vez, con NewPens, que es este colateral extranjero, o sea, que es la que nos soporta la conexión con los colaterales extranjeros, podemos establecer pruebas, digamos, en un mundo paralelo, en un mundo puramente técnico. Esto, digamos, es lo único que ha podido facilitar que, digamos, hayamos podido llegar a cumplir el objetivo de interoperabilidad, que es lo que decíamos, que todo pueda funcionar. Entonces, pero claro, todo esto hay que hacerlo siempre con una metodología, es decir, dado que nos enfrentábamos en muchos casos a sistemas que había que o bien actualizarlos, modificarlos, incluso que veremos estos dos casos de éxito, desarrollarlos, hemos tenido que utilizar una metodología dentro del ámbito de Eurocad y de Eurocontrol que se aplica a todo el sistema, donde hay una especificación, donde se generan unos casos de prueba que se prueban y únicamente cuando supera la demostración de que cumple los requisitos, no solamente de, digamos, técnicos, sino requisitos de garantía y si hay una incidencia, mitigación de fallos, es cuando se pone en servicio. Esta metodología, digamos, nos ha asegurado que podíamos, digamos, poner en servicio un sistema. Pues, digamos, ¿a dónde hemos llegado? Esta es la foto actual. Es decir, en eNaire hemos conseguido que prácticamente toda la península ya es IP. Queda muy poquitos servicios en haber migrado. Prácticamente la radio está toda. Solamente nos queda la parte de Canarias. Es decir, estas son conexiones IP. Como podemos ver en los iconos, cada icono representa un fabricante. En la mayoría de los casos hemos puesto pasarelas, pero las pasarelas tienen una vida temporal. Es decir, ya hay casos donde tenemos sistemas nativos que ya se hablan directamente en IP. Es decir, aunque hayas puesto una pasarela para intercomunicar dos sistemas legacy, cuando tú ya tienes un sistema IP nativo, retiras la pasarela y ese sistema ya se habla directamente contra el colateral, sea una radio IP nativa, como podemos ver en este ejemplo, que esto es una radio IP nativa, o si es una estación radio que tiene una pasarela, pues hablaríamos con ella, si tuviéramos puesto ya un sistema IP nativo. Esto es para radio. Y para telefonía, esta es la foto actual que tenemos, en la cual lo que está indicado en azul son comunicaciones que ya se hacen a través del SBC. El SBC es un componente estratégico para una organización. Es un controlador de sesiones en frontera, es decir, permite enrutamiento, permite, digamos,
una capa de seguridad en la cual nos ocultaría nuestra topología, nos puede bloquear a través de listas blancas, listas negras, incluso nos permite bloquear ataques de alguien, digamos, inapropiado que haya accedido a la red. Ahora mismo lo tenemos operativo, a pesar de que estamos utilizando nuestra propia red, porque estas son comunicaciones a través de Redan, ya lo tenemos operativo y la seguridad, sobre todo, es hacia el exterior, pero, digamos, está ya planificado aplicarlo a todas las dependencias. Y a nivel internacional, pues tenemos comunicaciones con Gran Bretaña y con Bruselas. Y en estos momentos, hoy se han hecho pruebas de Barcelona con Marsella y con Burdeos, y ahora se estaban haciendo en esta tarde de Madrid con Brest y con Burdeos, con lo cual la figura no está actualizada, pero en breve la actualizaremos. Es un gran hito el haber podido, digamos, con la experiencia previa que tuvimos con Gran Bretaña, pues poder hacerlo con Francia, porque a nivel nacional siempre es relativamente fácil y a nivel internacional, pues bueno, pues sobre todo en un escenario COVID es bastante más complejo. Y igual que vimos que las amenazas, que era hay que hacerlo porque el mundo está cambiando, realmente se abre un mundo nuevo, que es el de los sistemas virtuales. Entonces, un sistema virtual nos permite que podamos tener los servidores, las posiciones, los sistemas de grabación en la nube, en la red. Nos permite hacer sectorización global, es decir, que ahora mismo el mover un sector de una posición a otra posición, porque se va a hacer mantenimiento, siempre es local, pero podríamos tener interés en cerrar una pequeña dependencia durante el ocaso y transferir su responsabilidad a otra dependencia mayor, o incluso en caso de contingencia. Permite, digamos, entrenamiento global, es decir, los pseudopilotos pueden estar en una dependencia, pero los controladores que requieren formación no se tienen que desplazar, sino pueden hacerla online. El equivalente un poco a lo que ocurre con los videojuegos, que donde hay plataformas donde jugadores de cualquier sitio, en este caso serían pilotos y controladores, pactan un ejercicio y entrenan en ese ejercicio. Y permite comunicaciones de una manera bastante, digamos, entre comillas, sencilla para pilotos en cualquier ubicación. Es decir, se ve que la evolución en este sector hará que compañías como Amazon, como DHL, no tengan pilotos embarcados, sino los pilotos pueden estar en una ubicación, pero requieran hacer uso del espacio aéreo controlado. Y en comunicaciones IP, que hemos visto que estableciendo sesión podemos hablar con cualquiera sin necesidad de tener un circuito dedicado, se abre. Esto no es una cuestión específica de aire, como luego veremos, está dentro de un marco general. Entonces, bueno, pues para hacer todo esto tenemos que conjugar el pasado y el presente. Entonces, lo que aquí se refleja es un poco que pasamos de circuitos dedicados muy seguros, que son circuitos de aire o que tenemos a través de infraestructura militar, la red pública que teníamos, sobre todo pasamos a la red, donde estos anillos representan los dos operadores. Incluso hay un tercer anillo, que es un anillo de fibra óptica que interconecta algunas dependencias. Pero a su vez, fuera del contexto de aire, existen otros proveedores, existen otras redes, como la de Citonair, que a través de la red de SATVoice permite hablar con aviones. O incluso podemos compartir estaciones radio a través de InUPens, que es la red esta que conjuga varias redes, o incluso con una solución operativa ya histórica permite, a través de CASAT, permite compartir estaciones radio. Esto está operativo en el corredor EURSAN y, digamos, perfectamente conjuga todo. ¿Quién resuelve con quién y cómo hablar? Pues normalmente eso lo hace el SCV. El SCV, la inteligencia la tiene él para decidir si quiere hablar por esta red, si quiere utilizar dedicado, si quiere salir incluso con red pública para hablar en un futuro a través de telefonía móvil con un avión en un entorno de aproximación o porque hay un problema de una frecuencia ocupada. La siguiente tabla un poco
explica lo que hace un momentito hemos hablado. Lo importante, que el nodo es el que selecciona el camino más interesante. La inteligencia está en el SCV. Lo demás no dejan de ser, digamos, opciones. La telefonía es una figura un poquito más, digamos, básica, más sencilla, pero viene a ser equivalente. La red, el elemento principal, seguimos manteniendo los caminos, digamos, dedicados. ¿Por qué? Porque ya los tenemos establecidos. Si tenemos infraestructura, no renunciar a ella. Además, siempre dan un soporte. Las redes tienen a veces problemas. ¿Por qué renunciar a ello? Y esto nos permite hablar con colaterales nacionales y con colaterales extranjeros a través de NewPens y su propia red. O CASAT, pues permite en áreas oceánicas, a través de un satélite, podemos hablar con colaterales cuya ubicación en mitad del océano no sería fácil hacerlo de una manera, digamos, por circuitos o cables submarinos. Entonces, bueno, un poco se cuenta igual la misma filosofía. Y bueno, un poco aquí en ENAIRE está la planificación. Estaríamos aquí lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Es decir, ahora donde ENAIRE, ya que hemos empezado a desplegar, que ya que tenemos los sistemas, nos vamos a plantear, o nos estamos planteando, el SCV virtual. Este sistema que, digamos, que es funcionalidad que se implementa en el propio SCV y que la infraestructura nos permite acceder a ello. Entonces, en un futuro vamos a intentar desplegar todas estas funcionalidades. Y bueno, ahora vamos a ver los dos casos de éxito. ENAIRE, como puede hacer cualquier, digamos, ANSP, ha apostado en, digamos, financiar y apoyar, dado que tenía que comprar muchos sistemas, en desarrollar un sistema dual. Por eso aparecen dos colores, A de azul y B en verde, dos sistemas que tienen implementaciones diferenciadas. A lo que es la posición y el servidor de radio son totalmente diferentes. También la pasarela, porque estos sistemas tienen una pasarela embebida, es decir, cuando pones un sistema completamente nuevo, todavía te pueden quedar servicios analógicos, como vimos, o bien por seguridad o bien porque son residuales. Entonces, este es el único elemento que existiendo ahora, dado que casi todo, como hemos visto en la figura de la península, ya casi todo es IP, vamos a dejar solamente uno, porque solo se quedan residuales. Quiere decir uno dual, estará en la implementación B y también estará en la implementación A. Actualmente no. Y luego tenemos elementos comunes no tan críticos, porque hacer un desarrollo completamente dual es altamente complejo. Entonces, a este proyecto ENAIRE pues lo llamó Cometa, que es un sistema de comunicación de voz integrado en SATA. SATA es la aplicación ATM de ENAIRE, que ha estado explicado hace un poquito Iván. Este proyecto se ha hecho conjunto con Indra. Es decir, ¿os acordáis en la presentación que hemos hecho? Pues especificamos, el fabricante nos devuelve, digamos, requisitos, cómo los va a hacer, se estudian, se definen, digamos, casos de prueba, el fabricante entrega una implementación, se prueba y cuando se ha aprobado se pone en servicio. Y bueno, ¿cómo es este sistema? Pues este sistema es una arquitectura cliente-servidor, como se puede ver aquí. Hay elementos comerciales, como son las posiciones, como son los switches, como pueden ser servidores, y hay algún elemento muy, muy específico hardware, y lo que realmente lo diferencia es la implementación software. Y bueno, pues aquí un poco están contadas todas las funcionalidades que ahora mismo tiene este sistema, y en lo que es novedoso, porque estamos trabajando para ya a partir del año que viene, bien porque es obligatorio, es el HF-IP para, digamos, soportar el SELCAL 32, que es de obligado cumplimiento a partir del año que viene, conexión SAT-Voice IP, operación FIS. Entonces, esto es lo nuevo. Lo demás, pues son características generales que tiene casi cualquier sistema que esté en el mercado. A nivel de relaciones funcionales, pues este sistema, pues como todos los sistemas, se relaciona con el reloj patrón, se relaciona con el sistema SATA. Esto es algo muy interesante porque la sectorización, esa función que nos permite juntar sectores cuando estamos por la noche, o segregar, o cuando hay una incidencia en un componente de la posición, moverlo, se hace de manera sincronizada siguiendo órdenes del SATA, que es el sistema ATM. Entonces, hay una interfaz que mueve no solamente la presentación radar o la ficha de vuelo, también mueve digamos,
los usuarios de comunicaciones voz. Y como antes comentó Iván, está representado en la pantalla de supervisión que tiene el jefe de sala, se ve cómo se encuentran las posiciones del SCV. Es decir, en ese diálogo no solo se dice qué tiene que hacer, sino además se informa de cómo está. Y, digamos, eso resuelve de una manera, digamos, muy fácil para el jefe de sala la gestión de la gestión operativa de los controladores y los medios. Y, bueno, relevante, como hemos mencionado, el Session Border Control, que permite esta funcionalidad de enrutamiento, seguridad e interoperabilidad y, bueno, pues como siempre la grabación. Y como proyecto piloto que está trabajando, transcripción de voz. Hay unas funcionalidades que dentro del ámbito de SESAR se están trabajando para que el audio que está en el sistema de comunicaciones voz más la información de los tráficos que tiene la posición de control se transcribe en las órdenes o incluso lo que abre el piloto. Está en línea de puntos porque ahora mismo solamente es un proyecto, ya tenemos evidencias, ya hemos hecho pruebas, funciona, es viable, ahora lo que estamos es optimizándolo. Y bueno, este es el otro caso de éxito que NAIRE ha apostado y es, dado que no había herramientas en el mercado, lo que fue es utilizar una herramienta que NAIRE ya había desarrollado con la empresa Núcleo e implementarle toda la parte IP. La herramienta originariamente era una herramienta que soportaba los protocolos analógicos de R2, de número 5, monitorización de batería local, radios, e embeberla con la parte de IP. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues la primera fase, que es la de interoperabilidad, es decir, antes de enfrentar un sistema con otro sistema, con una herramienta de este tipo podíamos ver si era conforme el sistema que queríamos luego enfrentar. Nos ahorraba mucho tiempo y luego, sobre todo, una herramienta permite ver qué es lo que está pasando. Como vemos en la parte superior, pues son señales analógicas. Si fuera una comunicación, por ejemplo, de una pasarela que tiene un lado analógico y abajo estamos viendo toda la señalización y los paquetes RTP. Entonces, para NAIRE ha sido muy útil porque esta herramienta ha permitido verificar, ha permitido tenerlo como apoyo en interoperabilidad y además en mantenimiento, es decir, las rutinas de mantenimiento se están haciendo ya con esta herramienta. Y bueno, a nivel de funcionalidades, pues estas son las funcionalidades que tiene. En el mercado hay otras, es decir, es simplemente que NAIRE, dado que tenemos algunos protocolos y algunas necesidades, pues apostamos sobre esta herramienta. Como se ha comentado, bueno, pues era una herramienta que desarrolló un fabricante que se llama Núcleo y sobre esta herramienta la hemos ido creciendo. Y bueno, no menos importante, quizás lo más importante es entender que todo esto está dentro de un contexto. Y es el contexto, digamos, de un foro. Es decir, NAIRE no ha tomado ninguna dirección, digamos, unilateral. Empieza EUROCAE, como dijimos, que es el European Organization for Civil Aviation Equipment, y esta organización se crea este grupo de trabajo, el 67, para la migración a voz sobre IP, se crea en el año 2004 y empieza a generar documentación estándar. Posteriormente, a nivel ya de Europa solamente, se crea el grupo BOTE. Este grupo lo que hace es que, sobre todo, están las ANSPs y lo que trata es de implementar. Por eso su creación es posterior. Y bueno, aquí podemos ver quiénes están en BOTE. Normalmente en BOTE están casi todas las ANSPs. Podemos ver que, bueno, así de las relevantes está la administración japonesa, está la FAA, está casi toda Europa y está la industria. Aquí tenemos los fabricantes de sistemas, tenemos fabricantes de radio, que todos se comprometen a cumplir el estándar. Es decir, el estar en el grupo te obliga, primero, a darte visibilidad como fabricante, pero a su vez te obliga a cumplir los estándares. O sea, es una garantía que un fabricante esté en el grupo, a pesar que hay que hacer pruebas, el que esté. Y como, al igual que nosotros, hemos tenido nuestra propia herramienta, pero en la parte inferior podéis ver que hay otros fabricantes que proveen herramientas. Al igual que, aunque NAIRE ha apostado por Indra como fabricante de SCVs, hay otros fabricantes de SCVs. Para ver quién es quién, bueno, pues aquí tenemos los que realmente están implicados en el contexto de voz sobre IP. Y todo esto nace en septiembre del 2004, donde en el grupo EUROCAE se llega a un acuerdo. Si mirando esta imagen y una que vimos anteriormente donde aparecían las pasarelas, esta figura es de compromiso. De hecho, aquí aparece la pasarela del sistema, está dentro del sistema.
no habíamos caído todavía los que íbamos a que este grupo, que realmente para hacerlo como foto final, pero conseguir la transición, había que montar pasarelas. Y bueno, aquí están un poco todos los estándares que lo están soportando, ¿no? El 136, que hace referencias a los componentes técnico-operacionales, se publica en el año 2009, pero a su vez la parte de SCV virtual está aquí, recogida. Estos son, digamos, estándares totalmente nuevos. En la parte inferior veremos que el tema de los RIPAs, de Flight Information Service, de configuración de espacio aéreo. Entonces, hay una evolución desde el año 2009 ahora que se van a publicar. Variabilidad. Tenemos que garantizar que los componentes analógicos y los componentes IP, digamos, funcionaran. Se desarrolla el 137A, que se publica en el año 10, y ahora se van a empezar digamos, están vigentes con fechas posteriores, 17 y 19, el resto de estándares. Algunos han sido, digamos, de alguna manera recomendados por ANSPs potentes, como puede ser la FA, para dar una cobertura, digamos, formal. Y a nivel de red sigue vigente el estándar que se publicó en el 2009, que es el ED 138. Y bueno, todo esto, para que tenga un ámbito no solamente de Eurocae, o tenga un ámbito de europeo, o incluso de ANSPs como Japón o como puede ser la FA, sino tiene una cobertura global, soportada por OACI. Entonces, la primera edición es del 2010 y la que está vigente es 2015, y se prevé la publicación en el 2022. Y bueno, todo esto se reduce en algo que creo que es lo más importante, que el trabajar en equipo, con otras NSPs, contra estándares, y sobre todo tener en cuenta que lo más importante en todo esto es no quedarse muy atrás, porque si las operadores van a descontinuar los servicios, como pasó en su momento con la fotografía química, o por ejemplo estamos viendo que está pasando con los motores de combustión interna, no te puedes quedar muy atrás, porque los tiempos de sustitución de sistemas son largos. Entonces, la conclusión que podría, digamos, decir de aquí, que es muy importante, piensa dentro de la propia NSP, trabajar con los compañeros de radio, con los compañeros de la red, con los compañeros de los SCVs, si se va a hacer en propio. Trabajar dentro de un ámbito donde haya un respaldo formal y trabajar con otras ANSPs. Entonces, bueno, pues esta es mi sugerencia.